El territorio de Andalucía ha estado poblado desde hace 800.000 años, en el período Paleolítico Superior, siendo uno de los primeros lugares fuera de África en ser poblados por homínidos. El primer homínido en llegar fue el Homo antecesor, se cree que pudo ser caníbal. De ellos evolucionó el Homo heidelbergensis, y de ellos el Homo neanderthalensis, los neandertales. El Homo antecesor y el Homo heidelbergensis vivían al aire libre, principalmente en las riberas de los ríos. Después, cuando comenzó la edad de hielo, los neandertales se refugiaron en las cuevas. La Andalucía paleolítica estaba habitada por animales de la megafauna prehistórica europea, como el Mammuthus primigenius, es decir, los famosos mamuts, o la pantera leospalea, un león solitario. Se cree que tenía un bello pelaje blanco para camuflarse en las nieves. También vivió en la zona el majestuoso alce irlandés, que llegaba a medir hasta 3 metros. También vivió en la zona el caelodonta, un pariente europeo del rinoceronte. Cuando estos primeros homínidos vieron a estos majestuosos animales se sintieron fascinados, y lo representaron en cavernas durante la edad de hielo. Los Homo sapiens, es decir, los humanos modernos, llegaron hace unos 45.000 años, es decir, Andalucía fue uno de los primeros lugares fuera de África a los que llegó el Homo sapiens, solo superada por Australia y Sentinel del Norte entre otros lugares. Los Homo sapiens se encontraron con los neandertales, y tuvieron una relación de amor y odio a la vez. Se han encontrado fósiles de Homo sapiens que pudieron ser asesinados por armas de neandertales, pero también han encontrado fósiles de híbridos entre Homo sapiens y Homo neanderthalensis, lo que hace pensar que pudieron reproducirse. Esto ha hecho pensar que los neandertales eran una raza o subespecies del Homo sapiens, ya que si fueran dos especies diferentes no podrían haber podido aparearse. A pesar de que se tenga el estereotipo de que los neandertales eran tontos, no lo eran de hecho muy inteligentes y muy buenos cazadores. Se han encontrado fósiles de neandertales con discapacidades físicas graves que no les habrían permitido sobrevivir, pero que sin embargo llegaron hasta la edad adulta. Es por esto que los investigadores sospechan que los neandertales cuidaban de sus compañeros enfermos. De yacimientos neandertales, destaca el yacimiento de Gibraltar, que es compartido por Andalucía y el territorio británico de Gibraltar. Lo que sí sabe es que los sapiens estaban mejor adaptados al medio que los neandertales. Se han encontrado puntas de lanzas muy afiladas que eran para cazar y otras más redondeadas que eran para pescar, pero en yacimientos de neandertales no se han encontrado puntas especializadas en la pesca. Esto hace pensar que los neandertales no aprovechaban todos los recursos de su entorno y que eso pudo ser la razón de que fueran paulatinamente reemplazados por los Homo sapiens. Debemos borrar esa imagen que nos ha dado el cine de que los humanos prehistóricos eran salvajes, sucios y sin capacidad de razonar. Lo cierto es que, a partir de utensilios encontrados en yacimientos, y también por haber observado tribus de África, América y Oceanía, se sabe que los humanos primitivos eran, de hecho, muy limpios, y cuidaban mucho su aspecto para impresionar al sexo opuesto, y eso está presente tanto en hombres como en mujeres. Estos primeros humanos tenían sentidos muy agudizados y un mapa mental perfecto del lugar en que habitaban. Durante el Paleolítico, no solo en Andalucía, sino en todo el mundo, los humanos eran nómadas, es decir, se movían de un lugar a otro buscando comida, ya que no conocían ni la agricultura ni la ganadería, eran sociedades cazadoras y recolectoras. La religión de estos primeros habitantes es muy desconocida, pero por algunos objetos descubiertos, se cree que era una religión chamanista, es decir, el poder religioso lo tenían los chamanes. Su religión pudo ser similar a la de los nativos siberianos. También se estima que pudo ser de carácter animista. Para quien no sepa lo que es una religión animista, es una religión donde se le atribuye un espíritu a objetos inertes, es decir, para los animistas, las rocas, el agua, el cielo, el sol o la luna entre otras cosas tienen conciencia, deseos, temores y emociones. Además de esto, las religiones animistas también creen en seres no físicos, como espíritus del bosque. Algo curioso, es que se estima que los aborígenes, no solo de Andalucía, sino de toda Europa, eran de piel bastante oscura.
En lo que hoy es Andalucía, estuvo muy extendido el uso de las cuevas como lugares de culto religioso. Destaca la cueva de Nerja, en la provincia de Málaga. En su época, esta cueva estaba iluminada por grandes hogueras hechas con hojas y sus paredes están llenas de pinturas rupestres. Aquí también se han encontrado fósiles de personas, por lo que se cree que usaba como lugar de enterramiento. Hace unos 30.000 años, el Neandertal se extinguió por razones desconocidas, pero se sabe que fue Gibraltar el último lugar en donde habitaron neandertales, ya que ahí se encuentran los fósiles más recientes. A pesar de que se extinguieron, nos dejaron un gran legado, además de la huella genética en nuestro ADN, pues se sabe que el 7% de nuestro ADN es de origen neandertal. También dejaron un legado cultural. Se cree que las leyendas de gigantes y cíclopes surgieron a partir de nuestros encuentros con los neandertales. Hace unos 11.000 años, terminó la edad de hielo, la nieve y el hielo desaparecieron y el nivel del mar subió. Se sospecha que el aumento de las temperaturas y las cacerías del Homo sapiens causaron la extinción de los animales de la megafauna que mencionamos anteriormente. Durante estos últimos milenios del Paleolítico, los humanos sustituyeron a la megafauna por animales más pequeños como los cerdos, las gallinas y los bos primigerius. Esa última especie sería el ancestro de las vacas. En el 5500 antes de nuestra era, en Andalucía comenzaron a producirse los cambios que son propios del Neolítico. Es por esto que se considera esta fecha como el fin del Paleolítico en Andalucía, pero el Neolítico en Andalucía fue bastante diferente al de otros lugares. Las cuevas siguieron siendo habitadas. Hay yacimientos en las provincias de Córdoba, Granada, Málaga y Almería. Sí se siguieron realizando pinturas rupestres, y los yacimientos indican que la ganadería se esparció mucho más que la agricultura. Aprovecho para decir que el origen de la ganadería fue muy curioso. Los expertos sospechan que, cuando la megafauna del Paleolítico se extinguió, los humanos en toda Europa comenzaron a pasar hambre. Los animales que quedaron no eran suficientes para abastecer a tribus de decenas de personas y tenían que cazar en masa. Cuando los humanos se dieron cuenta de que ahora cada animal contaban, y de que si otros depredadores como los linces o los lobos cazaban esos animales, rendirán menos comida. Es por esto que comenzaron a proteger a los animales de esos depredadores para que no se los robaran. Tiempo después, se dieron cuenta que si alimentaban a los animales todos los días, crecían más que si los dejaban comer por su cuenta, lo cual se traduce en más comida. A esto se le sumó que los humanos son por naturaleza seres sociales que pueden empatizar incluso con seres no humanos. Esto provocó que eventualmente los humanos vivieran con sus rebaños de animales. En cuanto a la agricultura, se cree que pudo ser descubierta de forma accidental. Los humanos recogían habitualmente grano de las plantas para comerlo. Si algunos de esos granos se caían y si los humanos olvidaban recogerlos, daban lugar a otra planta. Esto hizo que los humanos comenzaran a enterrar grano para que crecieran nuevas plantas. Este método se fue perfeccionando con el tiempo. Comenzaron a regar las plantas para que crecieran más y a protegerlas de las plagas. Pero recordemos que en Andalucía la ganadería se expandió mucho más que la agricultura, ya que no muchas plantas endémicas de Andalucía son cultivables, además del clima seco que caracteriza a la región. No fue hasta finales del Neolítico que se empezaron a generalizar los poblados al aire libre, sobre todo en la zona de Almería. En Andalucía se encuentran algunos de los yacimientos metalúrgicos más importantes de toda España. Durante la Edad del Cobre, se formó la cultura de los millares. Esta cultura se caracterizó por poblados fortificados de la zona, con casas circulares agrupadas irregularmente. También tenían necrópolis en donde enterraban a todos los cadáveres agrupados. Durante la Edad de Bronce, destaca la cultura del Argar, establecida en el sudeste peninsular entre los años 2200 antes de nuestra era y 1550 antes de nuestra era. Sus habitantes vivían en poblados fortificados en lo alto de los cerros, en viviendas de planta cuadrada. Se dedicaban a la agricultura y la ganadería, aunque también practicaban la agricultura y el comercio. En esta etapa los enterramientos eran individuales, a diferencia de la etapa anterior.
En la Edad del Hierro se rompió el relativo aislamiento de la región. En el primer milenio antes de nuestra era, llegaron embarcaciones de exploradores fenicios, un pueblo de comerciantes que vivía en el actual Líbano, Siria y norte de Israel. También llegaron embarcaciones de comerciantes griegos, principalmente de la ciudad de Focea. Estos dos pueblos fundaron ciudades en las costas, desde ellas, comenzaron a comerciar con los pueblos nativos, intercambiaron materias primas por productos manufacturados como joyas, perfumes y armas. Además, los fenicios trajeron una planta, el olivo. Este árbol adaptado a los climas secos tuvo una expansión increíblemente exitosa en la región, y sería muy importante en el futuro. El contacto de los nativos con estos pueblos extranjeros dio lugar a un nuevo pueblo, los íberos. Los íberos no habitaban solo en Andalucía, también en el Levante peninsular. No eran un solo pueblo ni formaban una única entidad política, eran un conjunto de tribus que tenían formas de vida muy parecidas y compartían lengua, costumbres y rituales. Se podría diferenciar a dos grupos íberos. Las tribus más cercanas a la costa, como los bástulos, estaban muy influenciados por la cultura fenicia e incluso llegaron a venerar a sus dioses, mientras que las tribus más alejadas de la costa, como los oretanos, tenían una influencia extranjera menor. Los íberos residían en poblados fortificados, con murallas, baluartes y fosos que protegían la entrada. En el interior se situaban los almacenes, las casas y los corrales a lo largo de diversas calles que se adaptaban a la irregularidad del terreno. En los poblados había espacios de uso comunitario, cualquier habitante del pueblo podía usarlos, como hornos para cocer el pan y la cerámica, silos donde almacenar el grano o cisternas de agua. Las tribus más poderosas tenían incluso fortalezas militares, santuarios y cementerios. Los campos de contigo se situaban en las zonas llanas que rodeaban el poblado. Los íberos no conocían el cultivo en terrazas, por lo que no sabían aprovechar los desniveles. Con el tiempo llegaron nuevos pueblos a la zona, a los griegos y fenicios se les sumaron los cartagineses, y después, los romanos. Tenemos que mencionar al reino de Tartesos, el cual se situaban en la parte occidental de Andalucía, aunque se han hallado restos en Andalucía Oriental, Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura y el sur de Portugal, pero la mayoría de yacimientos están en Andalucía Occidental. La base de su subsistencia debió ser la agricultura, pero la zona de Tartesos era extraordinariamente rica en minas de plata, oro, cobre y hierro, y existían talleres dedicados a la fabricación de objetos de metal. El reino tenía, además, una posición geográfica privilegiada en las rutas comerciales, conectaba el Mediterráneo con el Atlántico y comerciaba tanto con griegos y fenicios como con celtas de las islas británicas y Galicia. La sociedad de Tartesos estaba dominaban por una aristocracia que controlaba el territorio, el comercio y la riqueza. Parece estar constatada la existencia de reyes, se hace referencia al rey Argantonio. Su sociedad estaba muy orientalizada debido al comercio con los fenicios. De hecho, el alfabeto tartésico está basado en el íbero, su escritura no se ha descifrado, sabemos que se leía de derecha a izquierda, como el árabe. En el siglo III antes de nuestra era aumentó la influencia de los romanos y cartagineses en Iberia. Andalucía en concreto fue muy influenciada por los cartagineses, lo cual acabaría significando el fin de la independencia de las tribus andaluzas.